Bien, chicos, vamos a iniciar esta clase con un problema. El problema me dice lo siguiente. Determine si el conjunto dado es un espacio vectorial. De no ser así, proporcione una lista de los axiomas que no se cumplen. Y ahí se nos define un conjunto, ¿verdad? Que es el conjunto del pares ordenados x, y, tal que y es menor o igual a 0 y x e y pertenecen a los reales, con la suma de vectores y multiplicación por un escalar usuales. Entonces este sería nuestro ejemplo 1 para la clase de hoy. Pero antes de continuar, hay que saber qué es un espacio vectorial, cómo se define, también cómo podemos decir si estamos frente a un espacio vectorial o no. Entonces eso es bien sencillo. Ustedes se van al libro de texto en la sección 5.1 van a poder ver lo que son los espacios vectoriales. Y hablamos de un espacio vectorial, usualmente se le da el nombre de V, pues en este caso es un conjunto de objetos denominados vectores junto con dos operaciones denominadas suma. Entonces tenemos un conjunto y tenemos dos operaciones, una de suma y otra de multiplicación por un escalar. También, para que sea un espacio vectorial, además de tener un conjunto y dos operaciones, que es lo que se quiere, debemos tener algunos axiomas que se van a cumplir. Uno de ellos es la cerradura bajo la suma. Significa que si nosotros tenemos dos elementos que pertenecen al conjunto V, entonces la suma de estos dos va también a pertenecer a ese mismo conjunto. Eso se llama cerradura bajo la suma. También tenemos la ley asociativa de la suma de vectores, y es que en este caso, si nosotros primero sumamos o asociamos los vectores x e y, luego sumamos a esto z, eso sería como si sumásemos primero y más z y luego pues a ese resultado lo sumamos con x. También tenemos la existencia de la identidad aditiva o del cero, identidad aditiva, que es que cuando sumamos con este elemento, el resultado de este vector no cambia. Ahora, aquí tiene que estar el cero o la identidad aditiva en este conjunto. Ahora, además de ello, tenemos que tenemos el opuesto aditivo. Permítanme. Ahora, tenemos el opuesto aditivo. Eso significa que es el que me cancela, ¿verdad? Por ejemplo, 1 menos 1 se cancelan, entonces se me hace 0. Tenemos la propiedad conmutativa. Tenemos también la cerradura bajo la multiplicación, que significa que yo tengo un escalar alfa y tengo x, un elemento del conjunto V. Alfa por x pertenece al conjunto V. Y así también tengo otros axiomas aquí, como que este me habla como de la propiedad distributiva de la multiplicación sobre la suma. También tengo esta propiedad distributiva de la multiplicación sobre la suma, la ley asociativa y también la identidad multiplicativa. Entonces, si se cumplen estos 10 axiomas, y que vean que son bastantes, estamos frente a un espacio vectorial. O sea, hay que comprobar que se cumplen cada uno de estos axiomas si queremos demostrar que un conjunto que se nos da es un espacio vectorial. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, en el problema que estamos afrontando, vamos a tener que, pues, demostrar que se cumplen
todos estos axiomas. Ahora, si uno no se cumple, entonces ahí podemos decir que esto efectivamente no es un espacio vectorial, porque se deben cumplir todos los axiomas. Con uno que no se cumpla, pues ya eso no sería un espacio vectorial. Ahora, en el libro ustedes pueden encontrar varios tipos de espacios. Está el espacio Rn, o sea, los reales, pues la enésima dimensión acá es como un vector de n componentes, Rn, donde cada elemento en este caso son reales, por eso es real a n. Entonces, R significa cada elemento que tenemos aquí es un real y n es como la cantidad de elementos acá que tendríamos, que serían n elementos, un vector de n elementos. Ahora el espacio de polinomios, P sub n, también tenemos las funciones continuas en el intervalo cerrado que va de A hacia B. También tenemos las matrices de M por N. Y tenemos Cn, que son, en este caso es lo mismo que Rn, nada más que estos elementos serían números complejos. Aquí hay números complejos. Cada componente acá es un número complejo y no es como lo teníamos acá un número real. Bueno, ya tenemos algunos ejemplos que cumplen con todas estas propiedades. Entonces, ¿qué necesitamos para efectuar o para empezar a resolver esto, a encontrar los axiomas? Bueno, vamos con la solución. Para la solución, vamos a ver aquí lo siguiente. Entonces, en la solución de este problema, antes de comenzar, antes de todo, necesitamos identificar qué es con lo que vamos a trabajar. Y según sabemos, con lo que trabajamos es con un conjunto y dos operaciones. Entonces, tenemos la solución. Ahora, ¿cuál es el conjunto? Entonces, primero tenemos que definir cuál es el conjunto bajo el cual vamos a trabajar. Esa es la parte, pues, primordial para poder continuar con esto. Entonces, vamos con la solución. ¿Qué vamos a decir aquí? Vamos a decir, V es igual al par ordenado X, Y, tal que escribimos esto como V por mayor facilidad. O sea, es más fácil decir, este elemento pertenece a V y en este caso es un poco más fácil manejar así como V el conjunto en vez de escribirlo todo así. Entonces vamos a hacerlo por simplicidad de esta forma. Sabemos que X e Y pertenecen a los reales. Entonces ya sabemos eso. Podemos también hacerlo así, ¿verdad? Pertenecen a los reales. Y tenemos la restricción de que Y es menor o igual que 0. Ahora, ¿qué operaciones tenemos para este conjunto? Bien. Entonces, nos dicen acá que tenemos las operaciones, la suma de vectores y multiplicación por un escalar usuales. O sea, son las que nosotros conocemos. Cuando nos dicen usuales, significa que son las que nosotros pues ya conocemos. ¿Y cuáles serían estas? Pues serían las siguientes. Por ejemplo, CAB1 y B2 pertenecientes al conjunto V, que queremos demostrar o refutar si este es un espacio vectorial. Entonces, ya que tenemos esto, las operaciones usuales bueno, las operaciones son, antes de empezar con lo de las operaciones hay que ver quién es B sub 1 y B sub 2. Bueno, entonces,
por cómo está definido, por cómo está definido el conjunto V, B sub 1 sería igual a un par ordenado y vamos a decir acá X1 y Y1. Sí, sí. Ahora, B sub 2 sería igual a X sub 2, Y sub 2. Hasta ahí estamos bien. Entonces, esto de acá es B sub 1 y B sub 2 están en el conjunto V. Como está en este conjunto, van a tener esta forma. Van a tener la forma X sub 1, Y sub 1, porque cada elemento que está acá en V tiene esta forma, tiene la forma de un par ordenado. Entonces acá tenemos X y tenemos Y. B sub 1 en este caso sería X sub 1, Y sub 1, para ese par ordenado. Y B sub 2 pues tendría pues esta forma, este otro par ordenado. Bien, entonces eh, ya sabemos que estos elementos van a estar en, en V. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa simple y sencillamente que van a cumplir estas restricciones. X1 y Y1 van a estar en los reales y Y1, o sea, la segunda componente, va a ser menor o igual que cero. Esta es la restricción sobre segunda componente. Bueno, entonces las operaciones se definen como, entonces, las operaciones eh, se definen como, y acá tendríamos la siguiente. Sería B1 más B sub 2 igual, sabemos quién es B1, X1, Y1 más X2, Y2. Ahora, aquí decíamos que era la suma usual de vectores, ¿cierto? Entonces, como es la suma usual de vectores, ya sabemos cómo se define esta suma usual, sería sumar los elementos correspondientes. Sería X1 más X2. Vean, estos corresponden entre sí. Y acá Y1 más Y2. Entonces, esta de acá sería la suma de dos elementos, o la definición de la suma de dos elementos que están en V. Ahora vamos con la otra operación. La otra operación es, digamos, alfa, donde alfa es un escalar, por B sub 1. Entonces sería alfa por X sub 1, Y sub 1. Ahora, la definición del producto por un escalar ya la conocemos, sería alfa por X1, como que se distribuye, ¿verdad? Y acá alfa por Y1. Bien, acá lo que pasa es como que se distribuye este alfa. Esa es la operación usual, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos hablan de operación usual aquí? Bueno, lo que pasa con esta operación usual es que a veces nos definen nuevas operaciones, no necesariamente las que ya conocemos, para la operación, valga la redundancia, binaria que se hace, porque cada la suma se le conoce como una operación binaria, ¿verdad? Bien, entonces voy a colocar aquí para que no se confundan eh, una pequeña observación. Aquí lo que pasa es que se suman estos elementos correspondientes,
Se suma, bueno, se suma este elemento de acá con este de aquí. Estos se suman. Y para la segunda componente se suman otros elementos. Entonces, para la segunda componente se van a sumar los siguientes elementos. Entonces acá sería este elemento y este elemento también. Bueno, ahí lo tenemos. Entonces se suman x1 más x2 y y1 más y2. Estas son las operaciones. Bien, ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a continuar. Y a continuación, ya que tenemos el conjunto, este es el conjunto, aquí nos falta agregar algo. Alfa es un escalar. Alfa es un escalar, o sea, es una constante, una constante. Ahora, ¿a quién pertenece este número alfa? Pues en este caso vamos a decir que alfa pertenece a los números reales. Entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces, alfa es un escalar. Y vamos a colocar aquí como un comentario también, alfa pertenece a los números reales. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos definido el conjunto, ya tenemos definidas las operaciones, que es el punto de partida. ¿Por qué es el punto de partida? Es el punto de partida porque, según nos dicen acá, lo primero es que tenemos un espacio vectorial real V. Entonces nos habla que esto es un conjunto y también nos habla de la suma y la multiplicación. Entonces tenemos que tener suma y multiplicación. Tenemos que tener dos operaciones. Ahora, después de ello vienen lo que son los axiomas. Entonces, primero encontrar el conjunto, definir las operaciones y de ahí vamos al siguiente paso, que es pues irnos por acá, ¿verdad? Ir a esta cuestión. Entonces, vamos a necesitar en realidad tres elementos aquí. Entonces voy a colocar un p sub 3 porque aquí vemos que hay x, y, z, ¿cierto? Bien, entonces acá tendríamos b sub 1, b sub 2 y b sub 3 pertenecientes a v. Ahora, b sub 3, ¿cómo se define? B sub 3 se define como, en este caso sería x sub 3, y sub 3. Entonces ahí lo tenemos. Bien, solo necesitamos dos de estos para hacer las operaciones, ¿verdad? Aquí que definimos. Como ya tenemos definidas las operaciones, entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a hacer lo siguiente. Ahora sí viene lo de los axiomas, ¿verdad? Tenemos que demostrar cada uno de estos axiomas. O sea, hay que demostrar todos los 10 axiomas que tenemos acá. Entonces tenemos aquí el primero, que es que si X pertenece a V y Y pertenece a V, entonces X más Y pertenece a V. Eso es la cerradura bajo la suma. Entonces ahora pues vamos a demostrar que se cumplen estos axiomas.
o en caso contrario vamos a llegar a que no se cumplen y ahí decimos que no es un espacio vectorial. Entonces, para el primer axioma decimos sea B1 y B2 perteneciente al V. Entonces vamos a ver, B1 más B sub 2 es igual a X1, Y1 más X2, Y2. Esto pues ya sabemos que es igual, por como definimos la suma, X1 más X2, se suman los elementos correspondientes, Y1 más Y2. Ahora, aquí hay que ver lo siguiente. Note que, aquí vamos a notar que, note que, ¿qué pasa con estos valores que tenemos aquí? Bien, aquí nos vamos a ir a esta parte de acá. Eh, bueno, tenemos X e Y pertenecientes a los reales, ¿cierto? Ah, bueno, entonces ya que tengo X e Y pertenecientes a los reales, resulta que acá X1 y Y1 pertenecen a los reales. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Eso es por cómo se define el conjunto. X1, X2, Y1 y Y2 pertenecen a los reales. Entonces, X1 y X2 pertenecen a los reales. Sí, estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? X1 y X2 son números reales. Aquí nos lo dicen. X e Y son números reales. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? X e Y son números reales y junto a eso pasa lo siguiente. Pasaría que en este caso, entonces, vamos a verlo aquí. Entonces, X1 más Y1 también pertenece a los reales. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué será esto? ¿Por qué será que podemos decir que X1 más Y1 pertenece a los reales? Bueno, la respuesta es sencilla. Si nos vamos aquí al libro, aquí justamente nos dicen o nos dan ejemplos de espacios ya vectoriales y ya nos dicen que R a la N es un espacio vectorial. Ah, bueno, entonces, ¿qué pasa si yo hago N igual a 1? Si N es igual a 1, tengo solamente los reales y los reales entonces sería un espacio vectorial. Entonces, acá ya se nos da en el libro, en el texto, que los reales son un espacio vectorial. Entonces acá, si ustedes leen aquí, R3, R2 y R son espacios vectoriales. Entonces acá ya tenemos en cuenta esto y sabemos que R es un espacio vectorial. Entonces los reales forman un espacio vectorial bajo las operaciones usuales que nosotros conocemos, ¿verdad? De suma y multiplicación. Entonces, bajo las operaciones usuales que conocemos, los reales serían un espacio vectorial. Entonces, esto vamos a escribir acá, porque los reales, porque los reales, porque R, bajo las operaciones usuales, bajo las operaciones usuales, es un espacio vectorial. Bien, entonces eso por un lado. Por otro lado,
Por otro lado, esa sería como una primera observación. Esa es una primera observación. Eh, Segunda observación. ¿Cuál sería la segunda? La segunda es la siguiente. Pues si tenemos Y1 y Y2 pertenecientes a los reales, porque Y1 y Y2 son números reales, ya lo sabemos, entonces sucede también que Y1, perdón, aquí lo coloqué mal, acá es X1 más X2. Y1 más Y2 también pertenecen a los reales y por la misma justificación. Entonces, esto es por lo mismo. O sea, eh, esto aplica para ambos. Entonces vamos a mover esto un poquito más abajo. Esto aplica para ambos, para estas dos. Entonces ahí lo tendríamos para ambos. Ahora, ¿qué pasa aquí? Pasa que todavía tenemos otra observación. O sea, esta observación sí la tenemos muy bien, pero hay otra observación que podemos hacer. La otra observación tiene que ver con el qué pasa con la segunda componente. Bueno, sabemos eh, por cómo definimos el conjunto, sabemos que tanto Y1 como Y2 son menores que cero. Entonces, Y1, vamos a decir acá, Y1 es menor o igual a cero y también Y2 es menor o igual a cero. Bien, entonces nosotros nos vamos a tomar lo siguiente. Sabemos esto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, bien, yo tengo que Y1 es menor o igual que cero. Después de ello, vamos a sumar a ambos lados de la desigualdad, tal cual lo hemos hecho en 110, cuando vimos desigualdades. Sabemos que Y1 menor o igual que cero. De ahí vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a sumar a ambos lados de Y1 y Y2. Perdón, a ambos lados de la desigualdad vamos a sumar Y2. Entonces sería Y1 más Y2 menor o igual que cero más Y2. Pero Y2, bueno, esto creo que mejor lo voy a hacer abajo porque no me queda el espacio aquí. Entonces esto es lo que tenemos. Voy a hacerlo en otra diapositiva porque no me da el espacio. Sería Y1 menor o igual que cero. Sumamos ambos lados. Y1 más Y2. Entonces acá es, sumamos Y2 a ambos lados. En ambos lados. Ahora, como estamos trabajando con los reales, con las operaciones usuales que nosotros ya conocemos, eso significa lo siguiente, significa que este cero es pues la identidad aditiva. Entonces sería Y1 más Y2 menor o igual que Y2. Esto es porque pues el cero es la identidad aditiva en los reales. Bueno, ya lo sabemos. Ya sabemos que cuando sumamos cero, eh, pasa esto. El cero como que no abona en nada, ¿verdad? Bien, de ahí sería Y1 más Y2 menor o igual
que Y2, pero Y2 sabemos que es menor o igual que 0. Ah, bien, entonces después al final, Y1 más Y2 es menor o igual que 0. ¿Por qué? Por propiedad transitiva. Entonces aquí esto es por propiedad transitiva. Entonces esto es por propiedad transitiva. Así que acá tenemos esto. Por propiedad transitiva ocurre esto. Ya tenemos que la suma de Y1 con Y2 sería menor o igual que 0 y que también Y1 más Y2 es un número real. Bueno, entonces tenemos justamente las restricciones que se imponen sobre este conjunto. La primer componente es un número real y la segunda componente es un número real y no solo es un número real, sino que también es menor o igual que 0. Así que, ya que sabemos esto, podemos concluir que, por lo tanto, por lo tanto, B1 más B2 va a pertenecer al conjunto V. Ahora, ¿esto por qué? Bueno, esto eh, porque X1 más X2, Y1 más Y2 pertenece a los reales, entonces la primera y segunda componente pertenece a los reales y X1, perdón, Y1 más Y2 menor o igual que 0. Bueno, entonces ahí lo tenemos. Eso sería lo que tendríamos como justificación, ¿verdad? Veamos que esto es justamente como se nos define en el conjunto V, que es que eh, la primera y segunda componente fueran números reales y que la segunda componente fuera menor que 0. Entonces, aquí decimos que el primer axioma se cumple. Entonces, aquí se cumple la cerradura bajo la suma. Entonces, se cumple la cerradura de la suma. Entonces, esa es la primera. Se cumple la cerradura bajo la suma o la cerradura de la suma. Ahora, se cumple esto. Vamos ahora con el segundo axioma. Hasta que te haga. Hasta que te haga. Bueno, hasta que te haga. Bien, aquí en este caso tenemos la ley asociativa. Bueno, entonces acá tenemos definidos tres elementos. Entonces decimos para el segundo axioma, para este segundo axioma vamos a necesitar tres, tres elementos del conjunto V. Entonces decimos sean B1, B2 y B3 pertenecientes al conjunto V. B1, B2 y B3, pues ya sabemos cómo son. Desde aquí los definimos, que tienen esta forma. Entonces vamos a continuar. Bien, ya tenemos esto. Entonces, lo que se nos pide es comprobar que esto es cierto, que esta igualdad se cumple. Entonces vamos a ver.
Vamos a hacerlo por un lado. Entonces decimos, bueno, B1 más B2 más B3 es igual a, y acá tendríamos X1, Y1 más X2, Y2 más X3, Y3. Bien, esto sabemos que como esto lo que está en paréntesis es lo primero que se trabaja. Siempre nos enseñan en 110 que lo que está entre paréntesis, entre corchetes, entre llaves, es lo primero con lo que se inician las operaciones. Entonces, se prioriza esto. Entonces, vamos a comenzar con esto. Vamos a decir, esto sería X1 más X2, Y1 más Y2. Ese sería el resultado de esta suma. Y ahora hay que sumarle este otro vector que tenemos aquí. Ahora, si hacemos esta otra suma, eso sería primera componente más primera componente. La primera componente acá es x1 más x2 más x3, nos quedaría aquí. Segunda componente sería y1 más y2 más y3. Y ahí nos quedaría. Ahora, por otro lado, vamos a tener B1 más, y acá tendríamos B2 más B3, ¿cierto? Entonces aquí sería pues al revés, ¿verdad? Aquí vean que la prioridad es hacer esta suma primero. Tenemos X1, vamos a, vamos a ver si puedo mover esto para que me dé el espacio, porque creo que no me va a dar espacio. A ver, por otro lado, sería B1, B2 y B3. ¿Cómo definimos B1, B2 y B3? Bueno, X1, Y1 más, y acá entre paréntesis tenemos X2, Y2 más X3, Y3. Ahora, la prioridad es esto que está entre paréntesis. Esta es la prioridad, recuerden, como nos enseñaron en 110, ¿verdad? La prioridad es lo que está entre paréntesis, corchetes o llaves. Entonces acá tenemos X1, Y1 y vamos a sumar esto de acá. Me quedaría X2 más más X3, Y2 más Y3. Ahora, luego de ello, acá me queda X1 más X2 más X3 y Y1 más Y2 más Y3 por la definición de suma, ¿verdad? Que hay que sumar los elementos correspondientes. Bien, entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Hay que notar lo siguiente. Vamos a notar que esta suma o este resultado es idéntico o es igual a este de acá. Entonces, son iguales. Vamos a decirlo. Vamos a colocar acá. Entonces, estos resultados de acá, vamos a decir, son iguales.
Ahora, como son iguales estos resultados de aquí, entonces ya desde ahí vemos que no importa cómo nosotros agrupemos, vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, ya que llegamos al mismo resultado, ¿qué va a pasar acá? Va a pasar lo siguiente. Eh, vamos a concluir, pues lo que queríamos, ¿verdad? Concluimos que B1 más B2 más B3 es igual a B1 más, acá tendríamos B2 más B3. ¿Qué es lo que queríamos? Entonces acá, esto queríamos y decimos, por lo tanto, que se cumple el axioma, que es la ley asociativa de la suma de vectores. Entonces, se cumple, por lo tanto, se cumple la ley asociativa de la suma de vectores. Bueno, la ley asociativa de la suma, vamos a dejar ahí. Entonces vamos con el tercer axioma. El tercer axioma nos habla de la identidad aditiva. Entonces, acá tenemos que encontrar la identidad aditiva. Tercer axioma. Entonces, para el tercer axioma, nos habla de un X que pertenece a V. También tiene que pertenecer esta identidad a V. Entonces, vamos a ver. Eh, pues, para este tercer axioma vamos a decir, sabemos que cero pertenece a los reales, ¿cierto? Esto es cierto. El número cero pertenece a los reales. Bueno, además de eso, y bueno, vamos a decir, sea X1 y Y1 perteneciente a los reales con Y1 menor o igual que cero. Tal cual lo tenemos ahí en el conjunto, ¿verdad? Tenemos dos números reales. Entonces, ¿qué sabemos de esto? Sabemos que como los números reales son un espacio vectorial, sabemos que x1 más cero es igual a cero, perdón, es igual a x1, y también que y1 más cero es igual a y1. Bueno, entonces esto ya lo sabemos. Ah, bien. Entonces, ya por ahí tomamos la pista de que el vector que necesitamos es el vector cero. ¿Por qué? Porque si tenemos x1 y y1 acá, más estos vectores, o este vector 0, 0, esto sería esto mismo de acá, x1 más 0, y1 más 0, y eso es igual a x1, y1, que es justamente el mismo vector. Entonces vamos a hacerlo así, ¿verdad? Entonces vamos a
ya tenemos la idea con esto. Entonces, con esto ya está la idea planteada. Vamos a ver. Vamos a empezar por decir lo siguiente. Note que el vector 0, 0 pertenece al conjunto V. Ahora, ¿por qué pertenece este al conjunto V? Bueno, porque se cumple lo siguiente. Se cumple que 0, 0, bueno, porque 0 está en los reales, en primer lugar. Entonces, este número estaría en los reales, este también estaría en los reales. Y 0 es menor o igual que 0 también, ¿verdad? Porque aquí está el igual. Entonces, este elemento o este vector está justamente acá. Ah, bien. Entonces, B1 más 0, donde 0 acá es el vector 0, es igual a x1, y1 más el vector 0. Ahora, por cómo se define la suma, sería x1 más 0. Y acá y1 más 0, que esto es igual a x1, y1. Y esto de acá es nada más y nada menos que el vector b1. Entonces, vean que aquí este b1 más este vector 0 es el vector b1. Entonces, ya sabemos que existe la identidad aditiva. Entonces, existe la identidad aditiva. Bueno, ahora vamos a al siguiente axioma. Vamos a ver. Vamos con la 4. La 4 sería el inverso aditivo. Entonces vamos a ver con el inverso aditivo. Ahora, para este inverso aditivo vamos a ver lo siguiente. Sea V sub 1 perteneciente a V. Bien, entonces venimos y decimos, el inverso aditivo, ¿cuál sería? Bueno, estamos multiplicando por un escalar prácticamente, entonces sería eh, menos V sub 1 es igual a menos x1, y1, y esto de acá es igual a menos x1, menos y1. Bueno, ahora aquí viene lo interesante. Esta sería el idéntico aditivo. ¿Por qué? Porque sabemos que cada elemento acá es un número real y el inverso de un número real, pues es el número negativo, ¿verdad? O sea, ese mismo número, pero negativo. Ah, bien, entonces, ¿qué pasa aquí? Sucede que este elemento ya no es parte del conjunto V. ¿Por qué? Este elemento que tenemos acá no está, este elemento no está en el conjunto V. Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué pasa eso? Bien, nosotros sabemos que ya que tenemos V1, sabemos que en primer lugar X1 y Y1 pertenece a los reales y también sabemos que Y1 es menor o igual que 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Luego, menos X1 y menos Y1
también van a pertenecer a los reales. Sí, porque solamente es multiplicar por menos, entonces sería el opuesto, ¿verdad? Aditivo. Y en este caso, menos y1 sería mayor que 0. ¿Por qué? Bueno, vean que estamos multiplicando por menos un número negativo. Sabemos que y1 es negativo. Entonces, si lo multiplico por menos, se vuelve positivo. Menos y1 mayor o igual que 0. Y esto no es parte, o sea, la condición es que el primer elemento y el segundo elemento sean números reales y que el segundo elemento sea menor o igual que 0 para que pertenezca a este conjunto V, cosa que no se cumple acá. ¿Por qué? Porque el segundo elemento para este caso sería mayor o igual que 0. Entonces ahí ya vemos acá, no se cumple, entonces no se cumple en este caso que eh, no se cumple que el vector menos x esté en V. Entonces, este vector menos V no pertenece a V. Entonces, acá lo vamos a colocar. Vamos a bajar acá un poquito. Entonces, esto es igual al vector V. Ah, perdón, aquí esto, permítanme. Esto aquí lo vamos a colocar, por lo tanto, V menos V1 no pertenece a V. Entonces, no se cumple el axioma 4, que es el inverso aditivo. Entonces, eh, ya que no se cumple este axioma, decimos que V no es un espacio vectorial. Ahora, ¿por qué no es un espacio vectorial? Porque se deben cumplir todos y cada uno de los axiomas que tenemos aquí. Con uno que no se cumpla, ya decimos que no es un espacio vectorial. Así que acá está la gran conclusión. Eso sucede porque el inverso aditivo no se encuentra contenido en el conjunto V. O sea, sí se encuentra un elemento, llamémosle V1, pero su inverso aditivo no va a encontrarse en el conjunto V porque en este caso la segunda componente no cumple con la condición de que tiene que ser menor o igual que 0. Y eso es lo que sucede en este caso. Esta componente no es menor o igual que 0. Y ya con eso pues terminaríamos la clase de hoy, ya que no nos queda tiempo. Voy a pasar lista antes de retirarnos.